Damos continuidad a nuestro evento. En esta mañana la agenda está bien apretada, entonces hemos estado juiciosos y rigurosos con los tiempos y por eso invitamos a Francisco Palacio Romeo, doctor de la Universidad de Zaragoza. Es doctor en Derecho y profesor titular de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza e investigador del Observatorio. Doctora Claudia, le cedo este invitado, el doctor Francisco. Muy buena tarde, sigan ustedes. Muchas gracias. El doctor Francisco Palacios nos hablará sobre la seguridad como fin primigenio del Estado. Conceptualización, marco comparativo, excepcionalidad colombiana e hipótesis propositiva. Doctor Palacios, adelante con su introducción. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, ¿se me oye bien? Sí, perfecto, sí, doctor. y claro. Muy bien. Muy bien, ¿no? Vale. Bueno, lo primero, como de costumbre, agradecer a la universidad, a la coordinadora que se ha tomado todo ese trabajo, a vosotros que estáis ahí presentando y ajustando, ¿no? Y a todos los que están ahora mismo de espectadores en línea. Al revés que mis dos compañeros anteriores, mi tema no es tan monográfico. Yo creo que yo mismo me he dado cuenta que me he pasado, ¿no? Me he pasado bastante, puesto que ni más ni menos, incluido ya no marcos de transición, sino no solamente el español, sino varios marcos de transición en el marco comparativo. Con lo cual yo no sé muy bien lo que voy a hacer en tan poco tiempo, pero voy a intentar sintetizar y hacerlo en torno a esa metodología que nos proponía la doctora Melba de reflexión, que viene a ser un poquito el sumar toda una serie de ideas conjunta sobre la que más o menos has investigado para llegar a una conclusión interrogante, aunque sea una contradicción aparente, ¿no? Una especie de conclusión a modo de preguntas también abiertas sobre problemas no resueltos, recalando en el tema, fundamentalmente en el tema colombiano, Lo primero es hacer la introducción. Yo simplemente la introducción voy a utilizarla para la conceptualización, todo lo breve que pueda, de la seguridad. La seguridad, porque considero que cuando se constituye el Estado, esto lo sabemos todos, el fin primordial de esa constitución es dar seguridad. Eso es el Leviatán, siglo XVII, Hobbes, la teoría primigenia sobre seguridad. ¿Por qué se construye el Estado? La capacidad de sanción, el monopolio de la fuerza, todo eso que conocemos, pues se constituye sencillamente para dar seguridad al individuo y a las comunidades. A partir de ahí y de esa confrontación del Estado con los elementos hostiles a personas y a grupos, que Hobbes dice o denomina el behemoth, ¿no? Como esas fuerzas hostiles, es otro monstruo bíblico contrario al Leviatán. Bien, pues a partir del Leviatán y del monopolio del Estado de la fuerza, para dar seguridad, eso se replica en todos los textos constitucionales y declaraciones que hay desde el siglo final del XVIII en adelante. Lo tenemos en la Declaración de Virginia, lo tenemos en la Declaración del 89 francesa, lo tenemos en los textos del 19, lo tenemos cuando nace Naciones Unidas en la Declaración también de Derechos Humanos y en la propia Carta Inaugural de Naciones Unidas, lo tenemos en el Pacto del 66 de Derechos Civiles y ya finalmente lo tenemos en la Declaración Universal sobre el Derecho a la Paz. Es decir, en todos esos textos, por supuesto el último que es monográfico sobre la paz, porque es la Declaración Universal del 99, en todos esos textos de los que he hablado del siglo XVII y luego toda la etapa constitucional recogen la seguridad como el fin que justifica la existencia del Estado y por lo tanto lo legitima. Es decir, la legitimación mayor que tiene el Estado es la seguridad. Y sin seguridad, pues el Estado automáticamente decae. Y cuando estoy hablando de seguridad hoy, estoy hablando de seguridad en el sentido más primario y más básico, porque la seguridad tendría también un componente integral que ocuparía muchas más cosas. Pero aquí me estoy focalizando prácticamente en una seguridad muy primaria que afecta a la vida, a la integridad física
por lo tanto. Eso diría yo como introducción conceptual, ¿no? Y a partir de ahora podemos ya empezar, si acaso, o con preguntas o bien yo continúo hablando ya de las transiciones. Doctor Palacios, muchas gracias. Claro que tenemos en el chat varias preguntas para usted. Por ejemplo, su título habla de marco comparativo. ¿Qué modalidades ha habido de procesos transicionales? Sí. El marco comparativo significa que no todas las transiciones han sido iguales, sino que yo, ya lo hice en agosto, lo que hago es ajustar en unos, digamos, 4 modelos de transiciones. Y en esos 4 modelos la transición colombiana es diferente. Yo la acomodaría, en primer lugar, a un marco donde se pueda hablar de dictadura histórico-sistémica, que serían los casos de España y Portugal. Histórico-sistémica, ¿por qué? Porque dura mucho tiempo, histórico, ¿no? Sistémica, porque fue un sistema, concretamente, fue todo un régimen político, no fue una coyuntura puntual. De ahí que entonces, por lo tanto, el primer modelo de transición se hace desde una dictadura histórico-sistémica que es España y Portugal. No obstante, antes de hablar de los modelos de transición, me gustaría decir que hay algo que ocupa a todas las transiciones por igual. Y ahí a lo mejor discrepo con los que hablan de determinada manera de la transición española. Yo creo que todas las transiciones que se han hecho en España y en Latinoamérica, que son en las que me voy a centrar, se pactan la transición, pero dentro de esos pactos de transición, dentro de esos pactos, casi todo decae. Decae todo menos una cosa. Es decir, ¿qué decae? Pues decae la no verdad, la no memoria, el aspecto económico-social. Se producen amnistías generales. Por lo tanto, en casi todos ellos se producen amnistías generales. No hay una gran reparación de nada. No hay un instrumento para delimitar las verdades, las memorias históricas. Ahora en España se está hablando mucho de eso después de 40 años. Es decir, que decae también un marco de compromiso económico-social y, sin embargo, lo que sí se respeta, en lo que son exitosas todas las transiciones, es en la dotación a la población y a los colectivos de derechos civiles y políticos y del derecho a la vida y a la integridad física. Es decir, en esas transiciones lo que sí se consiguen son libertades civiles, libertades de organización política y, por lo tanto, de representación y, por supuesto, el derecho a la integridad física. Y el derecho a la integridad física. Es decir, a la no repetición en definitiva. A la no repetición y al principio de no repetición en definitiva. Todo lo demás, repito que no. Tanto en la que estaba comentando, la histórico-sistémica de España y Portugal, donde los pactos de la Moncloa ya son una baja económico-social hasta el punto de que los sindicatos UGT y comisiones les cuesta firmar esos pactos. Y luego, además, lo que ponen esos pactos no se respeta en muchos parámetros en los años posteriores, en relación al precio de la vivienda, en relación al sistema de seguridad social, en relación al sistema de la precariedad laboral. Es decir, todo eso habría que discutirlo. No se respeta. Y no se respeta la memoria histórica, ni se habla de verdad. Pero sí que es verdad que en España ya no hay ningún tipo de eliminación física, del contrario. Después de la transición no hay persecución ni eliminación física, del contrario. Lo mismo en Portugal. Lo mismo pasa en las llamadas dictaduras golpistas coyunturales. Yo llamo dictaduras golpistas coyunturales, a diferencia de España y Portugal, a las de Argentina y Chile. Golpistas coyunturales porque no llegan a conformar nunca un sistema, una estructura política, económica y social. Es un golpe que, cuando a determinadas fuerzas de poder no interesa que ese golpe subsista, son transicionadas a la democracia. En esas dictaduras y en esas transiciones podemos decir que tampoco hay mucho de memoria, ni de reparación, ni de pactos económicos sociales. Hay amnistía y sí que lo que hay de positivo es el reconocimiento, como he dicho antes, de derechos civiles y políticos. Los partidos salen, se presentan y a la oposición no se le persigue ni se les termina. Es decir, ahí también hay esa franja de separación. Pero no se dan las otras condiciones que ni siquiera se llegan a pactar. Hay que hacer matices. Por ejemplo, en Chile la amnistía final no es completa. Hay unos 100 condenados en Chile por la cuestión del golpe. En Argentina, al final, las juntas son
juzgadas después de mucha especie de vaivenes legislativos, como está la ley de autoamnistía del 83, la ley de punto final, la obediencia debida. Todo eso es todo un recorrido complejísimo, pero que cuando menos da lugar finalmente al juzgamiento de las tres primeras juntas. La tercer modelo de transición es la guerra civilista generalizada, El Salvador y Guatemala. Es decir, guerras civiles generales no territorialmente parcializadas. Guerras que terminan con unas transiciones ya un poco más complejas que las anteriores, porque hay un combatiente directo inmediato, y por lo tanto ya hay hasta dos fases. Todo Centroamérica se dirime primero en los acuerdos de Esquipulas, que son generales para todo Centroamérica, y luego ya en acuerdos sectoriales como el de El Salvador y Guatemala en el 92 y en el 96. Aquí hay de positivo también lo mismo que antes, es decir, encontramos derechos civiles y políticos que se consiguen y también se consigue que no se extermine al adversario. Y también se dice de positivo que puede haber depuración de las Fuerzas Armadas, que no son depuraciones de condena, sino de retiro. Es decir, hay amnistías y las Fuerzas Armadas lo que se hace con ellas es pactar un retiro de los principales implicados en el conflicto. También hay una incorporación puntual de guerrilleros a determinado tipo de fuerzas de seguridad. Por lo tanto, digamos que el elenco es más complejo que en los dos modelos transicionales anteriores en función de lo que acabo de mencionar. Hay, se puede decir, muy pocas excepciones al caso de no repetición o de atentados contra la integridad física del contrario, y se han dirimido incluso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en algún otro proceso, pero realmente, o como el caso de Juan Gerardi en la propia Guatemala, ¿no? Cuando fue eliminado como disidente y como, por cierto, conformador de los acuerdos de paz y de la Comisión de la Verdad en Guatemala. ¿Cuál sería la diferencia, por lo tanto, o si no, una vez que termino esta franja, si acaso me haces otra pregunta? Sí, doctor, tenemos unas preguntas. ¿Cuál sería la diferencia con el proceso colombiano de paz? Exactamente, esa sería ahora mismo la cuestión, establecer una diferencia con el proceso colombiano. El proceso colombiano es una excepción. Yo le llamo la excepcionalidad colombiana, ¿no? Es una búsqueda de la paz perpetua, pero dentro de una transición perpetua. El modelo colombiano lleva 100 años casi en intento de transicionar en conflictos civiles. Y en este último tenemos también un balance último de eso que sí que he dicho antes que se consigue arreglar en otros procesos transicionales, que es la integridad física y la no eliminación del contrario, pues algo preocupante como en los casos de los procesos frustrados anteriores. Es decir, desde 2016 a 2020 tenemos 515 asesinatos del disidente según la Defensoría del Pueblo y tenemos 970 según Indepaz. Y tenemos a 210 excombatientes también asesinados. Esto lo que hace a lo mejor es empezar otra vez a perpetuar la causa por la que yo creo que fracasan todos los procesos anteriores de paz en Colombia. Que yo los enumero, yo y primero los colombianos, claro, porque yo soy, en definitiva, un discípulo de los colombianos que se han dedicado a esto, que es de lo que saben. Pero creo que es algo que se repite y en lo que habría que poner muchísimo cuidado. Yo cuando en los acuerdos de paz del 16 de repente nos topamos con un tocho de 400 páginas, de verdad me alarmo porque habría que haber cuidado más este aspecto. El único aspecto que da éxito a las anteriores transiciones, a pesar del incumplimiento de cuestiones económico-sociales, de memoria, etcétera, etcétera, y sin embargo, la cuestión de la no eliminación del disidente es la que da éxito a todas las demás transiciones. Y yo, por lo tanto, en el caso colombiano del 16 hubiera ido a por unos mayores mínimos, ¿no?, que garantizaran precisamente
ese fin primigenio, como digo en el título de mi ponencia, que es la seguridad física, que es la primera oferta y el primer compromiso que tiene que hacer el Estado. Porque si vamos haciendo un recorrido por todos los procesos transicionales, vemos que con la ruptura del pacto a través de la eliminación del contrario es por lo que siguen surgiendo los problemas. Y me puedo ir al primero, que es un acuerdo del que casi ya nadie se acuerda, valga el juego de palabras, que es el de Rojas Pinilla con Guadalupe Salcedo del 54, que en definitiva da un poquito fin a la violencia o intenta poner fin a la violencia dentro de lo que fue el régimen, mejor dicho, el estadio, pequeño estadio de Rojas Pinilla en el poder a través de una especie de junta militar. Pues yo creo que Rojas Pinilla cumple, yo creo que el estamento militar cumple y yo creo que precisamente Guadalupe Salcedo y sus comandantes son eliminados cuando es derrocado, nada más ser derrocado Rojas Pinilla, nada más ser derrocada su junta militar, y es una responsabilidad que pertenece nuevamente a lo que se denomina poco después el Frente Nacional. Si nos fijamos en las fechas, es responsabilidad del Frente Nacional, que teóricamente pasa a la historia como un gran consenso y acuerdo para traer la paz, el que precisamente rompe precisamente ese compromiso y no solamente elimina a Rojas, elimina a Guadalupe Salcedo, sino que elimina a las llamadas tierras de refugio, que donde determinado tipo de insurgencia ya ni siquiera era insurgencia. Y desde 1964, ¿qué ocurre? Que salta toda la insurgencia multicolor que conocemos a partir de ahí en Colombia. Las FARC, el ELN, poco después el M-19, el EPL, el Quintín Lame, y surgen a partir precisamente de una política de tierra quemada no consensual, porque para mí, y es una opinión muy personal, el Frente Nacional es todo menos consenso. Es mucho más consensual la Junta Militar de Rojas Pinilla que el Frente Nacional. Y desde ahí nos vamos a los acuerdos de Corinto en el 84. Todo el mundo se acuerda de los acuerdos de la Uribe en el 84, pero nadie se acuerda que hubo también unos acuerdos de Corinto en el 84 por los cuales el M-19 y el EPL también intentaron pactar un compromiso y que acabó pues con atentados a sus dirigentes cuando ya se había dado el pacto y la muerte incluso de Iván Ospina, que era uno de los dirigentes del M-19, que pone nombre a la operación, siniestra operación y trajísima operación del año siguiente, el 85, en la toma del Palacio de Justicia, con todo lo que conllevamos, casi 100 muertos entre magistrados, funcionarios, guerrilleros, policías, etcétera, etcétera. Y luego los acuerdos de la Uribe, que pasaron a la historia también trágicamente por el asesinato de 100 militantes solamente en el 86, que fue además el año en el que la Unión Patriótica se empezó a presentar a las elecciones después de un alto el fuego. Evidentemente, después del año 86 y de dicho asesinato, pues hay una ruptura del pacto de nuevo por parte de la FARC. Y el cuarto, los acuerdos constituyentes del 91, que comienza después del pacto con el asesinato ni más ni menos de los tres candidatos presidenciales, y que recibe las cifras de exterminio físico más altas de la historia, casi de Colombia, entre el 90 y el 94, hay 10.000 personas asesinadas con motivos o por motivo político, y es una cifra que da, igual que la muerte de desmovilizados, 1.000 desmovilizados desde el 90 al 2000, y son cifras de la Dirección General para la Reinserción, que era un organismo gubernamental, en el 2001, en un libro de Álvaro Villarraga, ¿no? Más el dictamen de la OIT hablando de que el número de asesinatos en aquella época de sindicalistas no conoce precedente después de en todo el siglo XX, ya no se puede hacer la Segunda Guerra Mundial, en todo el siglo XX. Con lo cual, otra vez estamos en que el proceso es descompuesto por esos espacios que el Estado no puede controlar y que terminan en la eliminación del contrario y del disidente. Y llegamos al acuerdo del 2016. El acuerdo del 2016 es un acuerdo, desde el punto de vista positivo, es un acuerdo exquisito. Es decir, jurídicamente es un acuerdo y políticamente exquisito, constitucionalmente es un acuerdo sumamente sofisticado, sus puntos son exhaustivos, pero claro, ese tan exhaustivo, es tan sofisticado, es tan ambicioso que yo creo que a lo mejor el fallo está en lo abigarrado, en lo repetitivo, en la generación, por lo tanto, de instituciones y de organismos y de normativas
Yo cuento a lo mejor en la Jurisdicción Especial para la Paz 61 instancias organizativas propias, en el mecanismo de reparación integral otros cientos de instancias orgánicas y así nos vamos punto por punto de los 6 puntos del acuerdo de paz. A mí personalmente lo que más me interesa de todos los resultados del 2016 es lo que estaba comentando desde el principio y que es matriz en toda mi intervención, que es la cuestión de la seguridad, la cuestión de la seguridad, ¿no? La cuestión de la seguridad de los puntos 5 y del punto 3. El punto 5 realmente tiene una comisión para el esclarecimiento de la verdad y la no repetición que es demasiado genérica y no es ejecutiva. Salvo, por supuesto, la Jurisdicción Especial luego para la Paz del mismo punto y la Unidad para la Búsqueda de Personas del mismo punto. A mí me interesa sobre todo el punto 3. El punto 3, que es el de garantía de seguridad y lucha contra organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres y todo lo que debe conllevar de mecanismos para la no repetición. Es, digamos, la instancia fundamental de no repetición. Antes he dado unas cifras de estos últimos 4 años del proceso de paz, entre asesinatos políticos y descombatientes, pero concretando un poco más esas cifras, vemos que solamente en 5 subregiones se estaría en el tercer país del mundo con más homicidios, según recogen pues las propias Naciones Unidas y el Defensor del Pueblo. Y en desplazamientos se da también una cifra preocupante, y lo más preocupante es que las Naciones Unidas han dicho este año que hay más desplazamientos que en el año del 2019, según las cifras que recoge el Defensor del Pueblo en el 2019. Y también es preocupante que haya menos asesinatos antes del desarme, 2013-2016, y aumenten después del acuerdo de paz, ¿no? Es decir, que haya menos antes del acuerdo de paz y más a partir del acuerdo de paz. Lo que nos habla de una deriva en ese sentido, como dice la misión de verificación de Naciones Unidas, que puede decepcionar el proceso, según palabras textuales del informe de la misión de verificación de este año de 2020. No te oigo. Tenemos una última pregunta, doctor. ¿Qué elementos del proceso transicional podrían revertir esta situación? Aquí yo tengo que ser muy prudente, porque hacer un análisis negativo es muy fácil, ¿no? Como he hecho yo, que no es negativo, porque el proceso avanza en algunos puntos de manera positiva. Lo que pasa es que no los he tocado, es decir, en la cuestión agraria, rural, en la cuestión a lo mejor de drogas, pero desde luego en el punto que para mí es más preocupante es donde no se avanza, que es el pluralismo político, libertad política, en el sentido de no hostigamiento e incluso exterminio del disidente en función de las cifras que he mencionado antes. Yo y Naciones Unidas, es decir, es que es un análisis que también hace la misión de verificación de Naciones Unidas. Elementos que podrían revertir sería a lo mejor replantearse la cuestión funcional y organizativa del organismo que mencionaré después, que está precisamente destinado a salvaguardar la seguridad física y garantizar la no repetición de colectivos e individuos, como es la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Hay otros mecanismos en los que, al no ser tan ejecutivos, no voy a entrar, como la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad o el SISEP, el Sistema Integral para la Seguridad en el Ejercicio de la Política. Yo me centraría en la Comisión Nacional de Garantías para la Seguridad, que es el único organismo dentro de todos los organismos destinados a ello, que en principio se acusa o se califica de poco operante porque solo se ha reunido 7 veces en 3 años. Ha sesionado solamente, repito, esas veces, en lugar de, como dice el decreto ley que dio
lugar a ese mecanismo, el decreto ley 154 del 2017, se tendría que haber reunido una vez al mes. Claro, alguien dirá, bueno, no se ha reunido una vez al mes porque ha delegado. Es decir, de nuevo tenemos una multiplicación de instancias. La comisión delega en una subcomisión y a su vez la subcomisión delega en comisiones técnicas de la subcomisión. Entonces empezamos, digamos, algo que es muy pernicioso desde el punto de vista procedimental, de la eficacia procedimental. Las funciones de la subcomisión son las mismas que las de la comisión, pero en su caso, al ser subsidiarias, es presentar a la comisión estrategias y recomendaciones para el desarrollo de las políticas públicas, ¿de qué? De desmantelamiento y coordinación y articulación de los componentes del SISEP, concretamente. Y luego, tener canales de interacción con la sociedad civil popular. He dicho antes que la subcomisión, a su vez, articula, porque está en su reglamento, comisiones técnicas. Las comisiones técnicas son, para mí, o están para mí excesivamente diluidas. Es decir, hay una comisión técnica de género, una de enfoque étnico, otras de respuesta institucional. Es decir, hay comisiones como que si no fueran a los centros neurálgicos realmente del problema. Es decir, yo pienso que se podría focalizar, y no solo yo, sino un informe de los propios miembros de la comisión que han elaborado los propios miembros de la comisión civiles dentro de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Hay una serie de focos en los que no se pone el interés debido. Por ejemplo, los actores directos sucesores del paramilitarismo, la red de organización territorial, económico, social y política, la red de organización nacional, la red de complicidad internacional y las estructuras de funcionariales militares, civiles y judiciales que no se adaptan, aclimatan al proceso y que además pueden ser cómplices territoriales, nacionales o internacionales de dichas acciones que terminan con la eliminación del disidente. ¿Qué solución puede haber a eso? Aparte de nuclear más en estos elementos. Bueno, pues articular orgánicamente lo que acabo de comentar en una nueva estructura de comisiones técnicas, tal vez. Para eso yo me acojo a lo que los comisionados de la sociedad civil en la comisión han elaborado. Es decir, los llamados por ellos mismos, este documento, este esquema, ¿no? Lineamiento de política pública del 12 de agosto del 2019, que están además avalados judicialmente por un auto textualmente 008 del 2020 de la Jurisdicción Especial para la Paz y que contemplan 6 ejes, ¿no? Dicho documento avalado para una reestructuración de la comisión en 6 ejes. A mí me interesa fundamentalmente el 1, prevención, el 2, medidas urgentes de protección, el 3, acción operativa en territorio y el 4, desestructuración. Ni más ni menos apelan a lo que he comentado hace un momento, es decir, prevención, pues identificación del funcionariado con prácticas recurrentes de apoyo a dichas bandas. Medidas urgentes de protección, para lo cual tiene que haber una interlocución sociedad-estado, grupos especiales de investigación para detección de sujetos y estructuras. Acción operativa en territorio, ¿no? Planes sobre los territorios y para lo cual habría que reevaluar las técnicas específicas de los cuerpos de seguridad y de las Fuerzas Armadas. Reingeniería de la Unidad Especial de Investigación. Un estudio exhaustivo del material procesal y administrativo que hay ya sobre bandas organizadas del pasado para ver qué canales hay de conexión con el presente. Una normativa administrativa y penal que potencie la información, la verdad y las garantías contra dichas redes. Y por lo tanto, y por supuesto, un aumento de medios administrativos y judiciales territorializados. Alguien dirá, el aumento de medios administrativos y judiciales territorializados es muy caro, pero hombre, para eso tenemos que ha cesado una guerra que costaba mucho dinero, que tenía un planteamiento organizativo completamente diferente y por lo tanto ahora el simplemente territorializar de manera diferente medios de seguridad del Estado, medios de Fuerzas Armadas, medios de administración civil del Estado, pues no debería ser nunca, no debería ser un problema. Es una cuestión de organización nueva y es una organización
que presupuestariamente tampoco tiene que tener un mayor coste al haberse absorbido el coste que generaba la tremenda guerra contra las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia. Más allá de esto, y termino, veo que me quedan ya solo 2 minutos, pues de cara al futuro, y esto es una cuestión que se debatió cuando se estaba analizando el proyecto de ley estatutaria que presentó la doctora Amparo Zárate al Senado sobre el proyecto de ley estatutaria de Derecho y Deber a la Paz, la posibilidad dentro de esa ley estatutaria de un instrumento orgánico que de alguna manera acoplara o conjuntara todo lo que yo voy a denominar excesivo marasmo de organismos y distancias que fundamentalmente en esta cuestión de los puntos 3 y 5 del conflicto relacionadas con la seguridad física individual y colectiva, pues no está teniendo toda la eficacia que se supone, que es la de un Instituto de Estado para la Paz Integral, que de alguna manera estuviera conectada con los clásicos poderes del Estado, pero a su vez también un tanto separada de los mismos, compuesta por ellos en parte, separada de ellos en parte, para dotar de mayor independencia, partiendo del supuesto de que el Estado no tiene el músculo suficiente para reconfigurarse de cara a ocupar esos espacios dentro del territorio colombiano y de la administración colombiana donde todavía pueden operar de manera bastante impune una serie de intereses muy concretos de tipo, repito, económico, social o político. Enhorabuena, Francisco. Felicitarlo por el reto. Es un reto grandísimo el que abordó. Unas estrategias muy bien valoradas, un ejercicio académico impecable desde mi punto de vista. Y pues nada, darte las gracias por la dedicación en la participación de este congreso y vernos en próximas oportunidades. Gracias. Solamente decir una cosa que a mí siempre me ha parecido una paradoja que Colombia no logre superar este reto cuando uno va a Colombia y ve un país con una sensibilidad, un bagaje cultural, un bagaje histórico, una estructura académica impresionante, hasta el punto de que yo del país que más libros me llevo siempre que voy a ir de Colombia, y me resulta paradójico que no pueda realmente arreglarse esta situación que ya permea durante casi un siglo, ¿no? Es realmente algo sobre lo que reflexiono muchas veces, que un país tan maravilloso y tan preparado como el vuestro, y casi el mío en parte, no logre superar, digamos, esta coyuntura. Sí, es una realidad, Francisco, pero vamos adelante y esperamos que todos estos esfuerzos nos permitan generar esa conciencia ciudadana y ese cambio que se necesita. Gracias a vosotros.